Queridos amigos, estamos iniciando nuestra palabra del Señor en esta jornada, hoy martes 21 de julio, desde la profecía de Miqueas, capítulo 7, versículos 14 al 15, del 18 al 20. Señor, apacienta con tu cayado a tu pueblo, al rebaño de tu herencia, al que vive solitario en un bosque en medio de un vergel, que sean apacentados en Bashán y en Galaad, como en los tiempos antiguos, como en los días en que salías de Egipto, muéstranos tus maravillas. Que Dios es como tú, que perdonas la falta y pasas por alto la rebeldía de tu herencia. Él no mantiene su ira para siempre, porque ama la fidelidad. Él volverá a compadecerse de nosotros y pisoteará nuestras faltas. Tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Manifestarás tu lealtad a Jacob y tu fidelidad a Abraham, como lo juraste a nuestros padres desde los tiempos remotos. Queridos amigos, apacienta a tu rebaño. Peala yeyorea beñan de yara, vega tu hanguaisha, ñane putimomía, lleva beñan de yara, ella cuamina ñan de yara la roicote tirija andereja, lleva, pero para eso tiene que haber una actitud nuestra, queridos amigos. Ñandela ñañe moyana beñan de yara, pobre lleva y tu hanguaisha ñan de yara la ñane putimo. Ello que nosotros, en la medida en que nos abrimos al amor y a la misericordia de Dios, ciertamente que el Señor muestra su misericordia y su amor para con nosotros. Pero ñandeñame la posibilidad, abran las puertas a Cristo, y ya que el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Abran el corazón, no tengan miedo. Y bueno, eso tenemos que pedir al Señor, ya que llegan ya peñan dereco, vea lleva ñamoí a disposición, ya yejucuao beñan de yara pope, porque pesamante ñan de yara ñan de putimota. San Agustín justamente decía que Dios promete el perdón al que se convierte. Dios promete el perdón al que se convierte. Convertirse, el shub quiere decir volver hacia lo original. Para que el Señor nos pueda restaurar, quiere decir que nosotros tenemos que tener aquí peña de apuesto, uya huere cuase yo que fuera allá añan de yupeo ya lleva. Se amoñe punse llegina. Estamos se corruptos, estamos se yapu, estamos se mondana ya por se ve con ambas con esa cuasa. Ese es el tiempo oportuno, el famoso kairos ya es ahí allá. El kairos quiere decir el tiempo oportuno, peñan de yara o pocoñan de lejea lleva o pebe ya esa cuasa, allá esa pe allá. Quiero convertirme en Señor. Y en la medida en que nosotros queremos convertirnos, el Señor promete su perdón. San Juan Crisóstomo también decía, no hay pecado que Dios no perdone. Pero eso lo hace al que se arrepiente de corazón. No hay pecado que Dios no perdone, pero al que se arrepiente de corazón. Así que ya llevé con hace yo que fuera, porque esto es lo esencial y lo fundamental. Y eso es lo que estamos pidiendo a través del profeta Miqueas. Como decía también San Efrén de Siria, la misericordia de Dios es un océano que ninguna culpa puede agotar. Ninguna culpa puede agotar. El océano inmenso. Una sola gotita del océano perdona todos tus pecados. Pero la misericordia de Dios es un océano. Imagínense, querido amigo. Petén, una gotita, tus pecados más graves y enormes, Dios lo perdona con una gotita de su misericordia. Y dice que la misericordia de Dios es un océano infinito. Entonces, querido hermano, va el año ya cuegue, ya me convertigue, ya que venían de yara en donde llega, lleva ya pomo hija, ya eso venían de yara, amoñe punuse llegue coserecoe. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.